Y si estás viviendo en pecado mortal y ni siquiera lo sabes, esa pregunta no es una exageración, no es una frase para captar tu atención, es una advertencia real dirigida a millones de personas que hoy se sienten buenos católicos, que rezan el rosario, que van a misa los domingos, que hacen obras de caridad, pero que viven en un estado interior que los aleja totalmente de la gracia de Dios. ¿Cómo es posible? Porque existe un pecado mortal que, aunque destruye el alma desde dentro, rara vez se nombra. Un pecado tan presente en la vida moderna que se ha normalizado, tan común que muchos sacerdotes prefieren callar para evitar incomodidades, conflictos o la pérdida de feligreses. Pero ese silencio puede costarte la eternidad. Este video no es uno más sobre moral o doctrina. Es una llamada de emergencia. Es la voz que quizá nadie te ha dado, pero que tu alma necesita escuchar. Porque si estás en pecado mortal y no lo sabes, cada día sin conversión es un paso hacia la muerte eterna. Y lo peor de todo es que este pecado no se ve, no grita, no se delata con escándalos. Vive disfrazado de devoción, de tradición, incluso de seriedad católica. Pero carcome desde dentro, con la astucia del enemigo que no quiere que despiertes. Hoy vamos a desvelarlo, con palabras claras, sin miedo. Porque quien ama la verdad, no la oculta. Prepárate, porque lo que estás por descubrir podría cambiar para siempre tu forma de entender la fe. ¿Por qué nadie habla de esto? Vivimos en tiempos en los que hablar de pecado molesta, en los que llamar al mal por su nombre parece poco pastoral, en los que hasta dentro de la iglesia se prefiere la comodidad del silencio al fuego purificador de la verdad. Muchos sacerdotes, por temor a herir sensibilidades, han dejado de predicar con claridad sobre los pecados mortales. Temen parecer rígidos, anticuados o poco misericordiosos. Pero qué mayor falta de misericordia que dejar al alma en la ignorancia mientras camina hacia la perdición. San Juan Pablo II lo advirtió con firmeza: el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. Y Benedicto XVI lo repitió, aludiendo al adormecimiento moral que ha invadido a la humanidad. Si no llamamos pecado a lo que destruye el alma, dejamos de necesitar a Cristo. Si no hay culpa, no hay salvación. Si todo es aceptable, entonces el infierno se vacía y el evangelio pierde sentido. Pío XII también lo denunció. Entre los mayores pecados de nuestro tiempo está el de no sentir más el pecado. No se trata de vivir culpables, sino de vivir despiertos. Y es que el mal más peligroso no es el que escandaliza, sino el que se esconde en el corazón creyente. Porque ese mal se camufla de bien, se viste de religiosidad, se arrodilla en los templos, pero no ama a Dios. Busca el cielo, pero no quiere convertirse. Y ese es el pecado que hoy vamos a revelar. Decimos esto no para condenarte, sino para liberarte. Mira hasta el final para escuchar la solución que puede ayudarte a liberarte del pecado y los demonios. Comenta abajo para compartir tus sentimientos o quizás las cosas que hiciste mal sin querer. Porque solo quienes ven sus heridas pueden buscar un médico. Y solo quienes reconocen sus pecados pueden recibir misericordia. Dale me gusta y suscríbete si este video te resultó útil. 1. Simonia espiritual, transformando la fe en transacción. Señor, si me ayudas a conseguir este trabajo, te prometo que rezaré el rosario todos los días. Virgencita, si me curas, iré a misa cada domingo, lo juro. Dios mío, si me das lo que pido, dejaré de pecar, te lo prometo. Estas frases parecen oraciones sinceras, parecen actos de fe, pero en realidad
esconden una distorsión peligrosa, una espiritualidad que convierte a Dios en un proveedor de favores, a la oración en una moneda de cambio y a la fe en un contrato de conveniencia. Este es el rostro moderno de la simonía espiritual, un pecado mortal que carcome la relación con Dios desde sus raíces. La palabra simonía viene de Simón el Mago, un personaje del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este hombre vio cómo los apóstoles imponían las manos y transmitían el Espíritu Santo. Fascinado por el poder, ofreció dinero a Pedro para obtener ese don. Pedro respondió con dureza: que tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Esa escena parece lejana. Nadie hoy se acerca al sacerdote con un sobre para comprar un sacramento, ¿verdad? Pero la simonía no ha muerto, solo se ha refinado. Ha dejado de ser material y se ha vuelto interior, espiritual. Ahora ya no se compra con dinero, sino con la intención torcida. Si yo hago esto por Dios, entonces Él me debe algo a cambio. Este pensamiento tan común transforma el acto de fe en una transacción. No es un abandono confiado a la voluntad de Dios, sino un intento de controlar a Dios desde la devoción. Y aunque parezca piadoso, es una forma de manipulación. Es como si el alma dijera: yo rezo, tú me das, yo te venero, tú me cumples. Pero Dios no se negocia, Dios se ama. Uno de los terrenos donde más prolifera esta simonía espiritual es la devoción mariana. Muchos rezan el rosario no como un acto de amor, sino como una fórmula mágica. Hay quienes cuentan los días de oración como si acumularan puntos para obtener un milagro. Llevo 30 rosarios rezados. ¿Por qué todavía no me ha sanado mi hijo? Recé la novena completa, pero no me dieron el trabajo. Este tipo de pensamiento convierte la fe en superstición y la relación con la Virgen en una exigencia velada. La Virgen María no es una funcionaria del cielo que tramita peticiones a cambio de devociones. Es madre, es modelo de fe pura y libre. Su oración más perfecta fue: hágase en mí según tu palabra. Nada de condiciones, nada de trueques, solo confianza, incluso sin comprender. La verdadera fe no exige resultados, sino que se entrega sin garantías. Pero la simonía espiritual exige garantías a Dios. Le impone condiciones. Y cuando Dios no responde como esperamos, la fe se tambalea. ¿Por qué? Porque no estaba fundada en el amor, sino en la conveniencia. Hay un tipo de pecado que no escandaliza, que no provoca titulares, que no genera denuncias, pero que envenena lentamente el alma desde dentro. Es el pecado de quienes se ven a sí mismos como más puros, más doctos, más correctos que los demás. Es el pecado de aquellos que cumplen con rigor las formas externas de la fe, pero en su interior desprecian a los que no las siguen igual. Este pecado tiene un nombre: soberbia espiritual. Y en nuestros días se camufla con facilidad bajo el ropaje de la tradición, la ortodoxia, la reverencia. Imaginemos a un hombre que asiste cada domingo a la misa en latín, que viste con pulcritud, que reza el rosario diariamente, que conoce bien el catecismo y las enseñanzas de los padres de la iglesia. Hasta aquí todo es admirable. Pero en su corazón, cuando ve a otros católicos que no hacen lo mismo, murmura internamente: ellos no entienden la verdadera fe, son superficiales, su misa moderna no tiene valor, su forma de vestir ofende a Dios. Poco a poco, su corazón se endurece. Ya no reza por los demás, los juzga. Ya no ofrece ejemplo humilde, impone. Ya no ama la verdad. Se ama a sí mismo por poseerla. Esta es la trampa de la soberbia disfrazada de piedad. La tradición católica es un tesoro,
los ritos antiguos, la música sacra, la modestia en el vestir, la fidelidad a la doctrina. Todo eso es santo y digno. Pero cuando se convierten en motivo de superioridad, cuando se usan como vara para medir y condenar a los demás, dejan de ser camino de santidad y se vuelven ocasión de pecado. Jesús lo denunció con fuerza en su tiempo: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean. Mateo 6:5. Hoy podríamos decir: no seáis como los que usan su rectitud para elevarse sobre los demás, que van a misa no para adorar, sino para distinguirse. San Pablo también lo advirtió: el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. 1 Corintios 8:1. La fe no es una competencia por saber más, ni una carrera por demostrar quién es más fiel a la tradición. La fe es comunión. Y cuando la comunión se rompe por el juicio, por el desprecio, por la crítica constante al hermano que vive la fe de otra manera, entonces hemos dejado de seguir a Cristo para seguirnos a nosotros mismos. Esta soberbia espiritual también se manifiesta en formas muy sutiles. Por ejemplo, cuando una persona comenta con tono de falsa humildad: yo no quiero juzgar, pero esa persona no debería acercarse a comulgar, yo sé cómo vive. O cuando se participa en grupos que valoran más la forma externa del rito que la presencia viva del Señor en cada alma. O cuando se comparte contenido en redes sociales no para evangelizar, sino para ridiculizar a quienes piensan diferente dentro de la misma iglesia. Todo esto no es celo por la verdad, es orgullo, es ego espiritual. Y el ego, cuando se mete en las cosas sagradas, produce división, rigidez, amargura. Produce una iglesia rota desde dentro, porque no hay peor fractura que la que nace del orgullo disfrazado de fe. ¿Y qué dice el Evangelio ante esto? Que todos somos uno en Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Eso significa que el que reza en latín y el que canta con guitarra, el que viste con velo y el que va con su ropa sencilla, el que conoce a Santo Tomás y el que apenas abre la Biblia, todos, si aman a Cristo y buscan la verdad con corazón sincero, son hermanos. Nadie tiene derecho a creerse más digno de Dios. Solo Dios ve el corazón. 2. Orgullo espiritual. Cuando la tradición se convierte en una trampa, cuando la soberbia espiritual se instala en el alma, produce una deformación progresiva de la relación con Dios. Ya no se vive la fe como un acto de amor y humildad, sino como un espejo donde el creyente se contempla a sí mismo y se admira por hacerlo todo bien. Este tipo de actitud, aunque parezca fervorosa, encierra un gran peligro. El alma deja de convertirse porque cree que no necesita convertirse. Se convence de que ya está en la verdad, que su forma de vivir la fe es la única correcta y que los demás deben seguir su ejemplo o serán juzgados como tibios, ignorantes o infieles. Esta cerrazón interior impide al Espíritu Santo actuar, porque el Espíritu actúa en la apertura, en la docilidad, en el corazón que se reconoce pobre y necesitado de Dios. Pero la soberbia espiritual endurece el alma, la vuelve inaccesible, le impide recibir nuevas luces. Y cuando el alma ya no escucha, ya no se deja corregir, ya no acepta aprender de otros, incluso de los más pequeños, entonces cae en una oscuridad peligrosa, la de creerse iluminada mientras se aleja silenciosamente de la gracia. ¿Qué produce esta actitud en la vida de la iglesia? División, escándalo, desconfianza, rencor. La comunidad se rompe, se forman bandos, etiquetas, enfrentamientos entre hermanos que deberían orar juntos. Unos se sienten superiores, otros
se sienten despreciados, y el demonio, que se alimenta de la división, se regocija, porque ha logrado su objetivo sin necesidad de grandes pecados externos, solo sembrando un orgullo disfrazado de rectitud. San Bernardo de Claraval escribió que el peor orgullo es el orgullo espiritual, porque se enmascara bajo la virtud. Esta forma de soberbia es más peligrosa que la vanidad del mundo, porque quien peca por vanidad puede arrepentirse al ver su miseria. Pero quien peca creyéndose justo no ve necesidad de arrepentimiento, y esa ceguera es mortal. La soberbia espiritual también aleja del prójimo, porque impide la empatía, la comprensión, la compasión. En lugar de tender la mano al que es débil en la fe, se lo juzga. En lugar de enseñar con paciencia, se lo señala. En lugar de ayudarlo a crecer, se le hace sentir menos digno. Y todo esto destruye el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Porque donde falta la caridad, falta Cristo. El catecismo enseña que la caridad es la forma de todas las virtudes. Es decir, que incluso la fe más ortodoxa, la moral más recta, la liturgia más solemne, si no están impregnadas de amor, no tienen valor ante Dios. San Pablo lo dijo con claridad: si hablo las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo caridad, soy como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Si tengo el don de profecía y conozco todos los misterios y toda ciencia, pero no tengo caridad, no soy nada. Y la caridad no es mirar desde arriba, ni corregir con soberbia, ni imponer sin amor. La caridad es acoger, comprender, rezar por el otro, caminar con él, aun si su ritmo es distinto. Por eso, el camino para sanar este pecado no es abandonar la tradición ni renunciar a la verdad, sino purificar la intención. Amar la tradición, sí. Ser fiel a la doctrina, sí, pero sin despreciar a nadie, sin sentirse superior, sin creerse elegido por encima de los demás. El alma verdaderamente santa no presume, no critica, no se compara, vive en silencio, sirve con amor y reza por todos, especialmente por los que piensan diferente. Tal vez tú que escuchas reconoces en tu corazón algo de esto. Tal vez te has sentido tentado a juzgar a otros por su forma de vivir la fe. Tal vez has mirado con desprecio a quienes no siguen tus prácticas o tu nivel de conocimiento. Tal vez has olvidado que tú también fuiste un principiante y que si hoy conoces más es por gracia, no por mérito. No tengas miedo de reconocerlo. No es tarde. Dios no te juzga por haber caído en esta trampa, sino que te espera para liberarte de ella. Porque mientras creas que amas a Dios, pero desprecias a tus hermanos, aún no has comprendido el verdadero rostro de Cristo. Y ese rostro se esconde muchas veces en el más débil, en el más ignorante, en el más alejado, en aquel que tú despreciabas, pero que Dios ama con locura. El Señor no necesita tus formas perfectas si tu corazón está vacío. Él quiere tu humildad, tu ternura, tu deseo sincero de ser como Jesús, manso y humilde de corazón. Solo entonces tu fidelidad a la verdad será fecunda. Solo entonces tu defensa de la tradición será luz y no sombra. Solo entonces tu alma estará verdaderamente en gracia, porque habrás elegido no solo la verdad, sino la verdad con amor. Cuando una persona vive la fe como un negocio encubierto, su alma empieza a desfigurarse sin notarlo. Ya no busca amar a Dios por quien es, sino que mide su relación con Él por los resultados. ¿Me escuchó? ¿Me cumplió? ¿Dónde está el milagro que pedí? Y si no recibe lo esperado, el corazón se enfría, la oración se seca y el alma entra en un estado de duda, resentimiento o incluso abandono de la práctica religiosa. No porque Dios haya fallado, sino porque su fe estaba basada en un trato.
no en una entrega. El gran peligro de la simonía espiritual es que no se ve como un pecado. Al contrario, suele confundirse con una vida devota. Quien la padece puede estar rezando a diario, yendo a misa, participando en grupos religiosos, pero en lo profundo de su interior, su fe está contaminada por una lógica comercial. Yo hago para que Dios me dé. Esta mentalidad contradice radicalmente el Evangelio. San Pablo nos lo recuerda con palabras directas: el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Verá Corintios 11:29. Cuando una persona se acerca a los sacramentos sin amor auténtico, sin un corazón libre y confiado, sino como quien busca beneficios, pone en riesgo su salvación. Lo mismo advirtió Jesús en el Evangelio: nadie puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Aquí el dinero no es solo lo material, sino también el espíritu de cálculo, de manipulación, de conveniencia. Cuando ese espíritu contamina la fe, ya no se sirve a Dios, sino a uno mismo. Peor aún, esta actitud no solo afecta al individuo, sino también al testimonio de la iglesia. ¿Cuántas veces los no creyentes ven en los católicos una imagen distorsionada de la fe? Personas que rezan pero no aman, que dan limosna pero juzgan, que usan imágenes sagradas como amuletos pero no perdonan ni sirven. Es ahí donde la simonía espiritual se convierte en escándalo, porque ya no es solo un pecado oculto, sino una barrera que impide a otros encontrar a Dios. El apóstol Pedro, en su respuesta a Simón el mago, lanza una advertencia que atraviesa los siglos: tu dinero perezca contigo, porque has creído que el don de Dios se puede comprar. Hechos 8:20. Aplicado a nuestro tiempo, podríamos decir: tu piedad sin amor perecerá contigo, si crees que puedes forzar a Dios con oraciones vacías. La simonía espiritual también hiere profundamente el corazón de la Virgen María. Ella, que todo lo dio sin pedir nada, que aceptó la cruz sin entenderla, que acompañó a Jesús hasta el Calvario sin exigir explicaciones, es traicionada cada vez que alguien usa su nombre como palanca para conseguir favores sin conversión. ¿Cómo puede una madre no dolerse cuando sus hijos la invocan, pero no la imitan? ¿Cómo puede no sufrir cuando la tratan como una funcionaria de milagros y no como la humilde esclava del Señor? Este pecado tiene además una raíz muy sutil: el miedo. Miedo a confiar en un Dios que no responde como uno quiere, miedo a dejar el control, miedo a que el sufrimiento no tenga respuesta, y en lugar de rendirse con fe, el alma intenta negociar. Pero la fe no se impone, se entrega, no es un contrato, es una alianza de amor. Por eso, el alma que vive en simonía espiritual no solo cae en pecado mortal, sino que se aleja progresivamente de la gracia santificante, aunque exteriormente parezca muy religiosa. Se vuelve ciega a los movimientos del Espíritu, incapaz de reconocer la acción de Dios cuando no coincide con sus planes. Y ese es uno de los síntomas más tristes de este mal: una incapacidad de agradecer, de confiar, de dejarse sorprender por la voluntad divina. Todo se convierte en cálculo, todo se mide, todo se compara, y al final todo se enfría. En silencio, sin escándalo, esa alma se va apagando, y el demonio, que es experto en camuflarse de ángel de luz, se aprovecha de esa falsa religiosidad para mantener al alma en un círculo estéril. Reza, promete, exige, se frustra, vuelve a prometer, pero nunca ama de verdad. Nunca se rinde, nunca se deja amar por Dios, nunca lo sirve por amor puro, solo lo usa. Esta es la simonía
que ni siquiera muchos sacerdotes se atreven a nombrar, porque se esconde detrás de muchos buenos hábitos. Pero no basta con hacer cosas buenas si no nacen de un corazón libre. El bien solo salva cuando está unido al amor. La fe solo transforma cuando nace del abandono. Y la oración solo llega al cielo cuando sube sin condiciones. Tal vez tú que escuchas has caído sin darte cuenta en esta trampa. Tal vez llevas años rezando con el alma cerrada, esperando resultados, sintiéndote frustrado porque Dios no actúa como tú deseas. Tal vez necesitas reconocerlo, que has usado tu fe como moneda, que has buscado más beneficios que santidad, que has repetido oraciones sin ofrecer tu corazón. No temas, no es tarde. Dios no te rechaza por haber caído, pero sí espera que despiertes, que reconozcas el mal sutil que te enfría, que te quiebres por dentro y vuelvas a Él con humildad, como María, sin condiciones, sin contratos, solo diciendo hágase, porque solo así, sin negociar, se recupera el alma. 3 forms of blasphemy against the Holy Spirit. Hubo una mujer que, tras perder a su hijo en un accidente, dejó de ir a misa. Había sido devota, servía en su parroquia, rezaba cada día, pero cuando la tragedia la golpeó, no entendió por qué Dios lo permitió. Lloró, gritó, pidió explicaciones, no las recibió, y entonces su alma se quebró por dentro. Poco a poco comenzó a creer que Dios la había abandonado, que no la escuchaba, que ya no valía la pena seguir rezando. Terminó diciendo: quizá Dios nunca me amó, quizá ya no hay esperanza para mí. Este es el primer rostro de un pecado que muchos no se atreven a nombrar, pero que Jesús mismo advirtió como el único imperdonable: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un pecado que no consiste en una palabra vulgar ni en una ofensa explícita, sino en una actitud interior de rechazo radical a la acción salvadora de Dios. La Iglesia enseña que este pecado tiene varias formas, pero todas tienen un mismo fondo: el cierre del alma a la misericordia. Y el primer modo, quizá el más extendido hoy, es la desesperación. Desesperar no significa estar triste, no significa sentirse débil, no significa llorar. Todo eso es humano y puede ser santo. Desesperar es creer que Dios no puede perdonarme, que mi pecado es más fuerte que su sangre, que mi historia está más sucia que su misericordia. Es como decirle a Dios: tu amor no basta. Es una herida mortal al corazón de Cristo, que murió precisamente por los pecadores. Quien desespera deja de confiar en el poder de la cruz, renuncia a la esperanza, cierra la puerta, y el Espíritu Santo, que es quien nos convence del pecado y nos conduce al perdón, ya no puede actuar si el alma no quiere creer que puede ser salvada. Esta es una de las tentaciones más frecuentes en almas sensibles, que sienten el peso de sus errores, que miran atrás y ven un historial de caídas, de infidelidades, de fracasos morales, y entonces el demonio les susurra: ¿para qué confesarlo? ¿Para qué intentarlo otra vez? Ya has fallado demasiado, no mereces ser perdonado. Y si el alma escucha esa voz y la acepta, cae en el abismo. El Evangelio lo dice con palabras duras pero necesarias: todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Mateo 12:31. ¿Por qué? Porque el perdón solo puede recibirse si uno lo acepta, y quien desespera ya no lo quiere, ya no lo busca, ya no lo cree posible. Por eso este pecado es tan grave, porque encierra al alma en una cárcel sin salida, aunque las puertas estén abiertas. La desesperación puede venir tras un pecado grave, o tras un trauma profundo, o por una visión distorsionada de Dios como juez implacable.
pero en todos los casos lleva al alma a negar la verdad más esencial del Evangelio: que Dios no se cansa de perdonar, que su misericordia es infinita, que ninguna caída es definitiva si hay arrepentimiento, que la cruz no fue en vano. Santa Faustina Kowalska escribió que el dolor más grande de Jesús en Getsemaní no fueron los látigos ni las espinas, sino ver a las almas que no aceptarían su perdón, que lo rechazarían, que se condenarían no por falta de misericordia, sino por negarse a recibirla. Y eso es lo que hace la desesperación. Cierra las manos, cierra el corazón, cierra los oídos, se queda sola en tinieblas. Y el Espíritu Santo, que quiere consolar, que quiere sanar, que quiere levantar, no puede entrar, porque Dios respeta la libertad, incluso cuando esa libertad elige morir. La segunda forma de blasfemia contra el Espíritu Santo es el abuso de la misericordia. A diferencia de la desesperación, que niega que Dios pueda perdonar, aquí ocurre lo contrario. Se da por sentado que Dios perdona siempre, sin necesidad de conversión. Es el alma que dice: sé que estoy pecando, pero luego me confieso. Dios es bueno, Él entenderá. Aún no es el momento de cambiar, ya lo haré más adelante. Esta actitud transforma la misericordia en excusa, la convierte en justificación para seguir pecando. Ya no se trata de luchar, de caer y levantarse, sino de aceptar el pecado como parte de la vida, confiando en que Dios perdonará sin condiciones. Pero la misericordia no es licencia para pecar, es medicina para el corazón arrepentido. Quien abusa de ella no la recibe, la corrompe. San Pablo lo dijo sin rodeos. ¿Qué diremos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Romanos 6, 1, 2. La gracia no es un manto para cubrir la suciedad sin limpiarla. Es fuego que purifica. El alma que juega con el perdón, que hace del sacramento de la reconciliación un trámite repetido sin propósito de enmienda, no está siendo perdonada. Está trivializando el amor de Dios. Y esa indiferencia mata el alma lentamente. La confesión sin verdadero arrepentimiento no transforma, no sana, no restaura, solo alimenta una religiosidad vacía, un rito externo sin conversión interior. Y el Espíritu Santo, que es quien toca el corazón para impulsarlo a cambiar, es rechazado, ignorado, ahogado por el cinismo del alma tibia. La tercera forma de blasfemia es quizás la más escondida: el rechazo o la envidia de la gracia en los demás. Es el corazón que, en vez de alegrarse por la santidad del prójimo, se incomoda, que ve a alguien fervoroso y piensa: seguro es un fanático, que escucha un testimonio de conversión y murmura: debe ser exagerado, que ve a otro avanzar en la vida espiritual y en vez de imitarlo, lo critica o lo ridiculiza. Esta actitud, aunque parezca menor, revela una resistencia profunda a la acción del Espíritu, porque cuando Dios actúa en los demás, está llamando también a nuestro corazón. Y si en lugar de responder con apertura, respondemos con juicio o desprecio, nos cerramos a esa misma gracia, nos alejamos, nos volvemos obstáculo. Santiago lo escribió con claridad: donde hay envidias y rivalidades, allí hay desorden y toda clase de males. Santiago 3:16. El demonio siembra celos precisamente donde debería haber comunión. Hace que los dones del Espíritu, que deberían unirnos, se conviertan en motivo de división. Y así bloquea la obra de Dios. El alma que envidia la gracia ajena demuestra que no ha conocido el amor, porque quien se sabe amado no teme la santidad del otro, la celebra, se inspira, se une, pero quien no ha dejado que el Espíritu lo transforme, se resiste a ver a Dios obrando en los demás. Y ese rechazo sutil
esa crítica disfrazada de prudencia o de sentido común, puede ser una forma grave de oponerse a la acción del Espíritu Santo. ¿Qué tienen en común estas tres formas? Que todas rechazan de un modo u otro la obra del Espíritu en el alma. Ya sea por desesperación, por manipulación o por envidia, el resultado es el mismo: el alma se cierra. Y Dios, que respeta la libertad, no fuerza la entrada. Por eso Jesús fue tan claro: ese pecado no será perdonado, no porque Dios no quiera, sino porque el alma no lo permite. El infierno no está lleno de pecadores arrepentidos, está lleno de almas que se cerraron a la misericordia, que dijeron no con su vida, con su orgullo, con su indiferencia. Tal vez tú que escuchas reconoces en ti alguno de estos rasgos. Tal vez has perdido la esperanza, o has jugado con la confesión, o has despreciado la fe de otro. Hoy es el día de abrir el corazón, de clamar al Espíritu que vuelva, que limpie, que renueve, de pedir perdón no solo por lo que hicimos, sino por lo que hemos impedido que Dios hiciera en nosotros. Porque no hay mayor tragedia que vivir sin el Espíritu, y no hay mayor milagro que dejarlo entrar. 4. Los pecados graves por negligencia en los deberes cotidianos. Hay una madre que cada domingo lleva a sus hijos al fútbol, pero no a la misa. Los inscribe en clases de inglés, de natación, de robótica, pero jamás les habla del Evangelio. Cuando le preguntan por qué no los lleva al catecismo, responde con tranquilidad: eso ya lo aprenderán cuando crezcan. Además, el colegio católico se encarga de eso. Esta historia no parece grave. No hay gritos, no hay violencia, no hay escándalo, pero encierra una realidad más peligrosa de lo que parece: la omisión espiritual, el abandono de los deberes sagrados. Y es allí donde nace un tipo de pecado mortal que rara vez se denuncia, pero que envenena la vida cristiana desde su raíz: los pecados de negligencia en los deberes cotidianos. Cuando pensamos en pecado mortal, imaginamos acciones concretas: matar, robar, traicionar. Pero olvidamos que también se puede pecar gravemente por omisión. El catecismo de la Iglesia Católica es claro: el pecado es un acto contrario a la razón, a la verdad y a la recta conciencia. Es una falta contra Dios. Puede ser por pensamiento, palabra, obra u omisión. Nepoa 1849. Y más adelante advierte: el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre y supone una materia grave, plena conciencia y pleno consentimiento. Nat. 1857. Es decir, no hacer lo que uno debe hacer cuando se sabe y se elige libremente no hacerlo. Puede ser tan grave como cometer una acción mala, y esto sucede cada día, de forma silenciosa, en muchos hogares. Padres que no enseñan a sus hijos a rezar, esposos que no oran juntos, hijos que abandonan a sus padres ancianos bajo la excusa de no tener tiempo, católicos que jamás leen el Evangelio, ni buscan profundizar en la fe porque creen que ya saben lo básico. En todos estos casos no se está haciendo nada malo a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios se están dejando de hacer cosas esenciales, y esa negligencia puede ser mortal para el alma, porque no basta con no hacer daño. Estamos llamados a amar activamente, a construir, a cuidar, a entregar. Y cuando no lo hacemos, cuando dejamos pasar los días sin asumir nuestras responsabilidades espirituales, caemos en un estado de tibieza culpable. El Papa Francisco lo ha dicho con claridad: la omisión del bien es una forma de corrupción espiritual. Es fácil mirar para otro lado, pero eso no nos hace inocentes. Este tipo de pecado tiene un rostro cotidiano. No grita, no hiere, no escandaliza, pero abandona, descarta, se desentiende.
Y eso rompe la comunión, destruye la familia, debilita la iglesia. Cuando un esposo deja de rezar por su esposa, su matrimonio se enfría. Cuando una madre no habla de Dios a sus hijos, su corazón pierde el horizonte. Cuando un hijo no visita a sus padres enfermos, por más que pague una buena clínica, su amor se vuelve egoísta. No basta con cumplir lo externo. Hay una ley interior grabada en la conciencia que nos dice cada día lo que deberíamos hacer por amor. Ignorarla repetidamente no es una debilidad sin importancia, es una herida grave a la caridad. Tal vez tú también has pensado: Dios comprende que estoy ocupado, ya habrá tiempo para orar. Mis padres están bien atendidos, no hace falta visitarlos tanto. Pero el amor no se mide por eficiencia, se mide por presencia, por entrega, por fidelidad silenciosa. Y cuando dejamos de vivirlo, incluso sin mala intención, caemos en un letargo espiritual que puede alejarnos de la gracia. Poco a poco, sin darnos cuenta, dejamos de buscar a Dios, dejamos de cuidar a los nuestros, dejamos de servir, y la tibieza se convierte en norma. La fe se debilita, el alma se adormece. La raíz de estos pecados de omisión no siempre es la maldad, sino algo más sutil y destructivo: el egoísmo espiritual. Es la tendencia a priorizar lo que me conviene, lo que me da resultados visibles, lo que me mantiene cómodo, por encima de lo que Dios me pide. Es elegir lo urgente sobre lo importante, lo visible sobre lo invisible, lo fácil sobre lo justo. Es posponer la oración porque tengo trabajo. Es no visitar al enfermo porque me genera incomodidad. Es no formarme en la fe porque ya tengo suficiente con lo que aprendí de niño. Esta actitud va creando en el alma una insensibilidad progresiva. Poco a poco, la persona ya no escucha la voz de la conciencia. Justifica su tibieza con frases como: Dios entiende, no es para tanto, al menos no hago daño a nadie. Pero ese adormecimiento interior es peligroso, porque convierte al alma en tierra seca. Y el espíritu no puede fructificar donde no hay apertura, donde no hay deseo de crecer, donde no hay obediencia amorosa. Jesús mismo nos lo advirtió con palabras inquietantes. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y él les responderá: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Mateo 25, 41, 45. No fueron condenados por hacer el mal, sino por no hacer el bien. Ese es el peso de la omisión. Esa es la gravedad de la indiferencia. El profeta Ezequiel también nos recuerda que Dios pone en nuestras manos la responsabilidad por los demás. Si yo digo al impío: vas a morir, y tú no le hablas para advertirle que se aparte de su mal camino, ese impío morirá por su culpa. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Ezequiel 3:18. Ser indiferente, mirar para otro lado, decir: no es mi problema, puede ser un pecado que pone en juego la eternidad. Pero quizá el mayor daño de esta negligencia no está solo en lo que dejamos de hacer hacia otros, sino en lo que dejamos de hacer con Dios. Cada día que pasa sin buscarlo, sin escucharlo, sin agradecerle, sin ofrecerle nuestro amor, estamos descuidando la relación más importante de nuestra vida. ¿Cuántos días llevas sin hablarle de verdad,
¿Cuántas veces pasas delante del sagrario sin detenerte? ¿Cuántas decisiones tomas sin consultarle? ¿Cuántas veces Él te ha llamado y tú has pospuesto el encuentro? Tal vez no has pecado gravemente en acciones, pero has dejado enfriar tu alma, has descuidado tu deber de amar, has elegido la comodidad en lugar del sacrificio, y eso también puede ser mortal. Porque el amor que no se alimenta muere, la fe que no se cuida se apaga, la caridad que no se ejercita se endurece. No esperes a que sea demasiado tarde. No pienses que porque tu vida exterior está en orden, tu alma también lo está. Dios ve lo oculto y espera de ti algo más que ausencia de mal. Espera la presencia activa del bien. Hoy es el momento de despertar, de reconocer tus omisiones, de mirar con verdad todo lo que has dejado de hacer por pereza, por miedo, por comodidad. No para llenarte de culpa, sino para abrirte a la gracia, porque Dios no te pide perfección, pero sí fidelidad. Y esa fidelidad comienza por asumir con amor tus deberes cotidianos: rezar, servir, cuidar, enseñar, consolar, acompañar. En esas cosas pequeñas, silenciosas, a menudo invisibles, se juega tu eternidad. 5. La única solución: la conversión y la confesión profunda. Has escuchado sobre el pecado, lo has visto en sus formas más ocultas y devastadoras: la fe convertida en moneda, la soberbia disfrazada de virtud, el rechazo silencioso al Espíritu Santo, la omisión culpable que va secando el alma. Pero ahora viene la parte más importante, porque no basta con ver la herida, hay que buscar la cura. Y la única respuesta verdadera, profunda y salvadora es la conversión. No una conversión superficial, hecha de emociones momentáneas o promesas vacías, sino una conversión total, radical, que nace del reconocimiento sincero del propio pecado y del deseo ardiente de volver a Dios. Una conversión que no se posterga, porque el tiempo no está garantizado. Una conversión que no se maquilla, porque Dios no mira las apariencias, sino el corazón. Jesús no vino al mundo para condenar, vino para salvar. Pero no puede salvar a quien no quiere ser sanado. No puede levantar a quien prefiere quedarse en el suelo. No puede llenar a quien tiene el alma cerrada. Por eso, el primer paso para la salvación es abrir los ojos, dejar de justificarse, dejar de culpar a los demás, al entorno, al pasado, y decir con humildad: he pecado, he fallado, necesito volver. Pero ese reconocimiento no basta si no va acompañado de un acto concreto: el regreso al sacramento de la reconciliación. El confesionario no es un rincón oscuro de vergüenza. Es el lugar donde las cadenas se rompen, donde el alma vuelve a respirar, donde la culpa se disuelve en la sangre de Cristo. Pero para que eso suceda, hay que vivir la confesión de forma profunda, no automática. Muchos se confiesan como quien pasa lista, repiten fórmulas, enumeran fallas, pero no se detienen a mirar su alma con verdad, no entran en lo profundo, no lloran por haber ofendido al amor. Y así, la confesión se vuelve un trámite, no una transformación. Por eso la Iglesia nos invita a practicar el arte olvidado del examen de conciencia. No una lista rápida de pecados evidentes, sino una revisión seria, guiada por el Espíritu Santo, de nuestras intenciones, decisiones, omisiones, heridas y actitudes. San Tomás de Aquino decía que quien no examina su alma con rigor fácilmente cae en la tibieza, porque el alma tiende a justificarse, a excusarse, a normalizar lo incorrecto. Solo la luz de la verdad puede rasgar esa niebla, y esa luz viene cuando nos atrevemos a mirar con los ojos de Dios. Examinarse con profundidad no es torturarse, es dejar que la verdad libere.
es preguntarse: ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué me mueve? ¿Busco a Dios o a mí mismo? ¿Estoy viviendo para amar o para sobrevivir? ¿Estoy creciendo o me he estancado? Son preguntas incómodas, sí, pero necesarias, porque sin diagnóstico no hay sanación, y sin sanación el alma se va endureciendo hasta que ya no siente nada. El Papa Benedicto XVI lo expresó con claridad: solo quien se deja iluminar por la verdad puede renovarse por dentro. Y esa renovación empieza por un corazón contrito, no perfecto, no impecable, solo contrito, que reconoce su miseria y corre hacia los brazos del Padre. Confesarse bien no es solo decir los pecados, es también elegir con cuidado a quién abrimos el alma. No todos los sacerdotes tienen el mismo carisma, ni la misma profundidad. Y aunque todos tienen el poder de absolver, no todos saben guiar con delicadeza, con sabiduría, con discernimiento. Por eso, si deseas una confesión que te transforme de verdad, pide al Espíritu Santo que te lleve hacia un confesor que no solo escuche, sino que te ayude a entenderte, que te conozca, que te confronte con amor, que no te tranquilice si no estás en gracia, que no minimice tus caídas, pero que tampoco te aplaste con juicios. Un sacerdote que no tenga miedo a la verdad, pero que la diga con caridad. Ese tipo de guía puede ser instrumento de sanación profunda, alguien que te ayude a ver lo que tú no ves, que te saque del autoengaño, que te acompañe en el camino de conversión con firmeza y ternura. Porque muchos caen una y otra vez en los mismos pecados, no por maldad, sino porque nadie les ha enseñado a mirar más allá del síntoma, hacia la raíz. Y esa raíz se descubre cuando uno se atreve a entrar en el silencio, a practicar la oración contemplativa, a exponerse ante Dios sin máscaras, a dejar que Él revele lo que el alma ha ocultado por años. En el bullicio del día a día es fácil no escucharlo, pero cuando uno calla, cuando uno deja el celular, apaga la música, cierra los ojos y simplemente dice: Señor, muéstrame quién soy, entonces el Espíritu empieza a obrar, y allí comienzan las lágrimas, no de tristeza, sino de revelación, de claridad, de limpieza, de liberación. Porque Dios no quiere que sigas repitiendo el mismo ciclo: pecado, culpa, confesión rutinaria, recaída. Él quiere romper ese círculo, y eso solo ocurre cuando el alma se deja rehacer desde dentro, cuando no busca consuelo rápido, sino transformación real, cuando no teme enfrentar su miseria, porque sabe que al otro lado la espera un amor más grande que todo pecado. San Juan Pablo II decía que el mundo no necesita tanto cristianos perfectos como cristianos que se dejen convertir, que se dejen amar, que se dejen corregir, porque solo quien ha sido perdonado en profundidad puede perdonar. Solo quien ha sido levantado por la gracia puede levantar a otros. Solo quien ha sido sanado puede sanar. Tal vez tú has vivido años confesándote sin cambiar. Tal vez has dejado que el pecado se vuelva parte del paisaje. Tal vez ya no sientes dolor por ofender a Dios. Pero hoy puedes decidir volver de verdad. Hoy puedes decir basta. Hoy puedes buscar a un confesor que te escuche con el corazón de Cristo. Hoy puedes comenzar a orar con el alma desnuda. Y si lo haces, no estarás solo. El cielo entero se pondrá de pie para celebrar tu regreso. Porque nada alegra más a Dios que un hijo que se rinde, no por debilidad, sino por amor. Este es el momento. Esta es la llamada. Esta es la voz que quizá tu alma esperaba desde hace tiempo. No la ignores, no la pospongas. La conversión no puede esperar. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuánto tiempo lleves viviendo en pecado, no importa si has sentido que tu alma está muerta por dentro, siempre hay un camino de regreso.
Siempre hay una puerta abierta. Siempre hay una mano extendida que espera tu sí. Porque el corazón de Dios no se cierra nunca al hijo que vuelve. El infierno solo es definitivo para quien se niega a volver. Pero tú aún puedes elegir, aún puedes levantarte, aún puedes comenzar. El primer paso no es complicado, pero sí profundo: detenerse, hacer silencio, mirar con verdad, examinar tu vida, no desde el orgullo, sino desde la humildad. Pregúntate con coraje: ¿a quién he dejado de amar? ¿Qué he dejado de hacer que Dios me pedía? ¿A qué he dado más valor que a su presencia? ¿Qué máscara llevo puesta? ¿Qué excusa sigo repitiendo? No necesitas una lista perfecta. Solo necesitas sinceridad. Porque el Espíritu Santo no actúa en quien lo entiende todo, sino en quien se abre de corazón. Y una vez que hayas mirado dentro, el siguiente paso es pedir perdón. No con frases vacías, no con miedo, sino con dolor de amor. Como quien se ha dado cuenta de que ha herido al único que nunca le ha fallado. Como quien llora no por miedo al castigo, sino por haber despreciado el amor más puro que existe. Esa es la verdadera contrición, la que brota del alma que se rompe por dentro, no de remordimiento, sino de verdad. Y desde ese lugar nace la decisión: basta, no más excusas, no más postergaciones, no más pactos con el pecado. Basta de vivir a medias, basta de callar la conciencia, basta de ser tibio. Hoy elijo volver, hoy elijo cortar con lo que me separa de Dios, hoy elijo comenzar otra vez. Y cuando llegues a ese punto, deja que tus labios pronuncien esta oración, aunque sea con voz temblorosa, aunque no te salgan todas las palabras, aunque sientas que no sabes cómo rezar. Señor, me duele haberte ofendido, perdóname, límpiame, ayúdame a volver a ti. Esa frase sencilla, si sale de lo más profundo, puede derribar murallas, puede abrir el cielo, puede cambiarlo todo. No necesitas más, no necesitas ser experto en teología, solo necesitas ser hijo. Y un hijo que regresa con lágrimas siempre encuentra un padre que corre a su encuentro. No temas, no importa tu pasado, lo único que importa es tu sí de hoy. Y si hoy dices sí, si hoy comienzas el camino del arrepentimiento, si hoy abres el alma a la gracia, entonces el pecado ya no tiene la última palabra. El pecado ya no define tu historia, el pecado ya no es tu condena, porque Dios, que es rico en misericordia, hará nuevas todas las cosas, incluso a ti. No ignores esta verdad. Si no te conviertes, tu alma puede perderse. No porque Dios lo quiera, sino porque tú has cerrado los oídos, has endurecido el corazón, has rechazado las manos extendidas que te han buscado 1000 veces. El pecado mortal no es solo una falta, es una herida profunda que rompe la comunión con Dios. Es una muerte del alma que camina, respira, trabaja, pero por dentro está vacía, seca, sin luz. Y si no se detiene, si no se reconoce, si no se arrepiente, puede conducir a la muerte eterna. Esta no es una amenaza, es una advertencia de amor, porque el amor verdadero no calla cuando ve a quien ama caminando hacia un abismo. Hoy el cielo entero te mira, no con juicio, con esperanza, esperando que despiertes, que vuelvas, que elijas vivir. Porque mientras respiras, aún hay tiempo. Mientras hay un latido en tu pecho, aún puedes salvarte. Pero no mañana, no cuando tengas tiempo. Hoy, ahora, porque cada segundo puede ser el último. No esperes al dolor para reaccionar. No esperes a perderlo todo para valorar lo que realmente importa. No esperes al juicio para darte cuenta de que tu alma fue creada para la eternidad y que tu eternidad se decide aquí, en lo oculto, en lo que haces cuando nadie te ve, en lo que decides cuando tu conciencia te habla, en lo que eliges amar o ignorar.
Por eso, al final de este mensaje, solo queda una cosa por decir, una súplica, una oración, una lágrima del alma que quiere ser libre. Señor, me duele haberte ofendido. Perdóname, límpiame, arranca de mí todo lo que no viene de ti. Rómpeme por dentro si hace falta, pero no me dejes seguir dormido. Quítame el miedo, devuélveme la sed de santidad. Toma mi pasado, mi pecado, mi dureza y haz con ellos una historia nueva. Ayúdame a volver a ti. Hoy, ahora, sin excusas, sin condiciones, sin más demora, me entrego. Hazme tuyo. Amén.